Hola a todos. Yo soy Red Rocky, y les doy la bienvenida a mi canal de Red Rocky, y bueno, no tengo mucho más que decir, ya que este es el primer vídeo del canal. Sin embargo, menciono que también soy conocido como The Arcade Striker o Booster Fan. En este vídeo les hablaré sobre opciones, personajes, objetos, cambios, arreglos, y otras cosas más, que son exclusivas de las versiones japonesas de varios videojuegos, o en general, sobre diferencias regionales de algunos videojuegos, pero sin hablar sobre las versiones europeas, ya que les hablaré sobre cambios de las versiones japonesas o americanas, y la mayoría de las veces las versiones europeas, con unas cuantas excepciones, tienden a ser casi idénticas, si no iguales, en contenido con las versiones americanas o hasta en algunos casos, con las japonesas. No voy a concentrarme en describir muchos bugs, ya que hay numerosos juegos que tienen cantidad de bugs mayores en la versión japonesa que las que salen después, y aparte de unas pocas excepciones, no estaré contando estas como adiciones o exclusividades de la versión japonesa simplemente porque son bugs y glitches, y más bien hablaré sobre cosas añadidas a las versiones japonesas que salieran después de la original, o cosas cambiadas, alteradas, o removidas en versiones posteriores por censura o por otras razones. Ahora, sin más que decir, comencemos. Empezando con algo simple pero generalmente cambiado, existen numerosos juegos con doblajes, generalmente en inglés, pero entre esos numerosos juegos, varios podrían haber tenido un doblaje japonés anteriormente. El cambio suele ser entendible, ya que en sí los doblajes en los juegos son para expresar historia, escenas, o cosas, con más claridad, realismo, o simplemente porque queda mejor, y esto comúnmente funciona con los mismos idiomas, como un doblaje japonés en un juego japonés, pero si fuera un juego americano y los personajes hablaran japonés, podría verse raro o inentendible, y para esto se hacen los doblajes, para que no se vea tan fuera de lugar o simplemente para que encaje más. Sin embargo, hay juegos que permiten elegir las voces japonesas, o hasta incluso, estas voces terminan siendo la única opción que tienes en vez de tener un doblaje inglés. Esto también puede ser al revés, que originalmente tienen voces en inglés o en otro idioma, y son cambiados a japonés. Una notable excepción de esto serían los juegos de Resident Evil, que a pesar de estos haber salido primero en Japón, y Capcom siendo una compañía japonesa también, la mayoría solamente tienen doblajes en inglés, pero a pesar de esto, el primer juego de Resident Evil casi tuvo un doblaje en japonés pero al final no. Aparentemente esto fue debido a que el creador del juego Shinji Mikami dijo que no tenía mucho sentido que un juego que tiene lugar en América tuviera a gente hablando en japonés, y también se dice que otra razón fue porque las voces japonesas no le parecieron quedar suficientemente bien para él, y decidió no utilizarlos. Les dejo un link en la descripción con un vídeo que contiene muestras de las voces japonesas que nunca fueron utilizadas en el juego. Y para agregar algo más sobre Resident Evil, sus juegos también tienen cambios hechos para la versión americana, entre lo que se encuentra generalmente una dificultad más difícil que la japonesa, y en el primer juego de Resident Evil, también se encuentra el intro del juego censurado, una parte del vídeo cuando te encuentras a tu primer zombie removida, una canción alternativa para los créditos, etc. ¿Recuerdan cuando mencioné algo sobre versiones japonesas que salían después de la original? Pues los juegos de Crash son un caso de esto, y esto es ya que la desarrolladora de estos juegos era americana, en vez de japonesa, y el orden de lanzamiento de los juegos era en América, en Europa, y finalmente en Japón. Pero en fin, debido a esto, las versiones japonesas de los juegos de Crash en PlayStation, porque no sé sobre los juegos posteriores a esos, tienen más diferencias con las originales, y en estos cambios se encuentra que en la música en algunas partes de los juegos eran completamente diferentes, que las cajas de TNT tenían el TNT reemplazado con la imagen de una bomba, cambios en balance y dificultad, cambios en los iconos de los personajes en Crash Team Racing y Crash Bash, y hasta cambios en el diseño de Crash en Crash Team Racing, incluyendo en la pantalla de título. También, en todos los juegos de Crash para la PSX excepto el primero, se podían acceder vídeos manteniendo una combinación de botones presionados al encender la consola, que solamente estaban en las versiones japonesas, y que por alguna razón, tenías que reiniciar la consola cuando estos terminaran de reproducirse. Otra cosa que estaba presente en Crash Bash era que había un personaje secreto extra, que era el Crash falso, en la versión japonesa, también accesible con una combinación de botones, pero en la selección de personajes.
Y había un caso de censura en el Crash Bandicoot 2, en que una animación de muerte, cuando Crash es aplastado por un objeto, originalmente quedaba como una cabeza y unos zapatos, pero fue cambiado a que Crash quedara completamente plano, y según un blog de Andy Gavin, fundador de Naughty Dog, se dice que esto fue para evitar coincidencias con las acciones de un asesino serial durante ese tiempo. Y para concluir con los juegos de Crash, en el Crash Team Racing, hay un pequeño pero notable cambio, en el personaje de Penta Penguin, personaje utilizable solo con un código, tenía las mismas estadísticas que Polar y Pura, pero que en la versión europea, fue cambiado para tener todas las estadísticas al máximo. Y menciono que fue un cambio en la versión europea ya que esto se mantuvo en la versión japonesa, al igual que un glitch arreglado en dicha versión, en el que Penta recibía una máscara de madera, que era el de Aquaco al utilizarse, pero que mostraba el de Uka Uka en la imagen del objeto. Y si recuerdan de que mencioné el por qué no hablaría sobre versiones europeas, pero ven que estoy mencionando algo sobre una versión europea, es ya que el cambio fue en la europea y se mantuvo en la japonesa, y como no es al revés, es válido mencionar estos cambios. Ahora les hablaré sobre una adición en Bloody Roar Primal Fury para la GameCube, que después pasó a llamarse Bloody Roar Extreme en la versión japonesa, y esta misma versión con el mismo nombre sería porteada para la Xbox, con el mismo nombre y la misma adición en todos los países que fue lanzado. La adición de la que les hablo es un personaje desbloqueable extra, exclusivo de la versión Extreme, la cual como mencioné antes, solo existió en GameCube como la versión japonesa, y debido a esto, excluiré el hecho de que esta misma versión salió para todos los países pero en otra consola. Este personaje extra se llama Pam, y actualmente era el protagonista del manga Bloody Roar. The Pam, que era un manga basado más o menos en el concepto de los juegos pero con personajes diferentes, aunque varios tengan parecidos con los de los videojuegos, incluso Pam, que al desbloquearlo, lo escogías como el tercer traje de Yu-Gi-Oh! XD. El personaje en sí tenía un doblaje japonés, que no es gran sorpresa en la versión japonesa, pero que se retuvo en las versiones occidentales de Xbox, y sus movimientos se asemejaban a los de Judo, pero a los de los juegos anteriores al Extreme, y aunque dicen que es que usa los movimientos de Yugo en el primer juego, no me parece tan exacto. No sé si esto esté en las versiones occidentales de Xbox, pero en la versión Extreme de GameCube, hay un vídeo diferente de créditos, el cual les dejo el link en la descripción, y actúa como el final del modo historia de Pam, ya que este personaje en sí no tiene historia, y al escogerlo se saltan los vídeos iniciales en el que se explica la historia del juego, y comenzamos directamente en las peleas. Y un dato curioso extra, es que los archivos de este personaje actualmente se encuentran en la versión americana, solamente que no son utilizados, y se puede acceder al personaje con un código. Lamentablemente por ahora no puedo probar o comprobar esto porque ya no tengo dicha versión, y por lo que yo he buscado, no hay vídeos que muestren el personaje en la versión americana con el código. Mario Kart 64 es un juego muy conocido, pero algo menos conocido aunque interesante sobre este juego es la cantidad de diferencias que tiene la versión japonesa con la que hemos conocido y jugado, y como es de Nintendo, esta vez obviamente el juego primero salió en Japón y luego en los otros países.
Entre estos cambios se encuentran nombres diferentes de las pistas, aunque la mayoría eran traducciones, cambios de letreros que eran respectivamente parodias a Marlboro, a Hit, Móvil 1, Gold Gear, y las estaciones de gas 76, pero que fueron modificadas para cambiarle los colores o cambiarle casi todo, para evitar problemas legales, y lo más resaltante, voces diferentes en el juego. Las voces en el menú eran diferentes, al igual que la de la pantalla de título, que fueron todas estas cambiadas por la voz de Mario, y hablando de voces de personajes, Luigi, Wario, Toad, y Peach también tenían voces diferentes, las cuales actualmente eran de los juegos de Mario Party y Mario Party 2, pero que fueron cambiadas, aunque estas voces se quedaron sin cambiar en Mario Kart Super Circuit para la IVA, que a simple vista, utilizaba sprites de Mario Kart 64, y hasta algunos personajes también usaban las voces de Mario Kart 64 excepto Yoshi, y los 4 personajes mencionados anteriormente utilizaban las voces japonesas de Mario Kart 64, lo cual hacía aún más aparente que el juego utilizaba recursos de Mario Kart 64, pero solo en Japón, aunque lo de los recursos es algo obvio sea cual sea la versión. Siguiendo con la Nintendo 64 y Mario, vamos con los cambios de Super Mario 64. Sin embargo, la versión japonesa en sí lo que tiene de diferencias es que tiene menos cosas comparado con la versión americana, pero de todas formas se hablará de esto, y posee algunos glitches y cosas diferentes, al igual que también hay otra versión japonesa exclusiva de la que se hablará luego. Sobre diferencias que no son glitches o contenido sin usar, a Mario le faltan varias voces en la versión japonesa, y algunas son diferentes o los casos en que las voces faltantes serían usadas utilizan otras voces, y de igual manera, Peach tampoco tiene voz alguna durante el ending. También hay sonidos diferentes como cuando recoges monedas rojas, los ladridos de los Chime Chomp sonidos faltantes, etc. Terminando de hablar sobre estas diferencias normales, el cuadro para entrar a Jolly Roger Bay tiene una imagen de burbujas en la versión japonesa, pero tiene un barco en las otras versiones, y hablando sobre este mundo, una estrella que se encuentra en un pilar de piedra en una caja originalmente no estaba en una caja, simplemente estaba allí flotando. Estos dos últimos cambios no fueron hechos para todas las versiones de Super Mario 64 DS, haciendo estos cambios exclusivos para las versiones occidentales de Nintendo 64, y la versión Shindo Pack-Yo, que mencioné que era otra versión japonesa, pero aún faltan cosas que mencionar antes de eso. Otro cambio fue que originalmente en el mundo de Cool Cool Mountain, la estrella que consigues al entregarle el pingüino perdido a su madre se colocaba justo encima de la cabeza de la madre, pero para hacerlo más simple, esto fue cambiado en las versiones posteriores para que la estrella estuviera más al lado. Ahora mencionaré dos glitches que solo están en la versión original japonesa, y uno de ellos es un error de programación en el que se puede conseguir más de 1000 monedas, ya que el código hace que en vez de hacer que las monedas se quedaran en 999, hace que las vidas se cambiaran a 999, y el contador de vidas cambia a un M25. El otro glitch es hacer que Mario mire para otro lado al conseguir la llave de la primera batalla contra Bowser, y otra cosa de esta llave, es que al conseguirla, muestra una estrella en vez de una llave, lo cual se dice que es algo que proviene de una beta vieja, ya que hay una imagen que muestra una estrella en vez de una llave de la versión beta, y este glitch solo ocurre en la versión japonesa como mencioné antes. Para terminar de hablar de Super Mario 64, está la versión Shindo Pack-Yo, que mantenía todos los cambios hechos en la versión americana, arreglaba el glitch del salto largo hacia atrás, agregaba soporte para la Rumble Pack, y tenía unos cambios en las voces. También tenía un easter egg nuevo en el cual al presionar Z en la pantalla con la cabeza de Mario, el fondo también se llenaría con imágenes de dicha cabeza, que se moverían de igual manera como la cabeza. Y para terminar con este vídeo, mencionaré unas diferencias de las versiones japonesas de Sega Rally 2, uno de mis juegos de carreras favoritos, y actualmente hablaremos de las versiones de consola o PC, aunque también hay una diferencia en la versión de arcade que se mantiene en los ports. Esta diferencia es que en la versión japonesa, la canción del intro del juego es la misma canción utilizada en uno de los niveles del juego, pero con vocales. Esta canción del intro es cambiada por la versión utilizada en los niveles del juego, eso quiere decir que usa la misma canción, pero sin las líricas. Mientras que la versión de Dreamcast también hace esto, las versiones occidentales de PC tienen una canción diferente de intro.
Ahora bien, en el port japonés de Dreamcast, había un carro llamado Ford Escort WRC, que era de la versión de arcade, y de hecho aparecía en todas las versiones de arcade, pero este carro fue removido en la versión americana aparentemente por problemas legales, y aunque al parecer está en la versión europea de Dreamcast, a mí no me aparece en la versión que tengo de PC. También aparentemente hay un carro exclusivo en la versión americana de Dreamcast y otro que aparece ser exclusivo de ambos, la versión americana y europea del juego de Dreamcast, aunque no aparece en la versión del juego que tengo yo en PC, pero tampoco tengo mucho conocimiento sobre estos, y en otra fuente, aparentemente el Peugeot Maxi 106 es otro carro exclusivo de las versiones japonesas de Dreamcast, pero según lo que he buscado, parece estar en todas las versiones de Dreamcast, y también me aparece disponible en mi versión de PC, por lo cual no creo que cuente, ya que eso podría haber sido un claro error. Y finalmente hay un carro exclusivo de la versión japonesa de PC, llamado Corolla WRC, que según encontré, reemplazó los archivos del Ford Escort en todas las versiones de PC, por lo cual indica que aparentemente, el Ford Escort fue removido del juego en todas las versiones de PC, incluso en las japonesas, pero sin embargo, este carro exclusivo aparentemente solo se puede elegir normalmente en la versión japonesa en PC. Y si todo esto suena algo desconcertante, les pido que me disculpen, pero sobre la versión japonesa de PC no se encuentra mucha información aparte del Corolla S. Otra cosa curiosa es que reemplazando los archivos de algún otro carro que sea utilizado con los archivos de este, te permite controlar este carro exclusivo. ¿Y, exactamente cuál es este carro exclusivo? Sí, así es. Una rana. El carro exclusivo japonés es una puta rana. Considerando esto, tiene sentido que sea exclusivo de Japón, por la ridiculez de este carro, pero aún así es algo curioso que exista. Eso es todo lo que tengo que decir, y hay un link en la descripción con gameplay de la dichosa rana solo para probar su existencia. Muchas gracias por ver el vídeo, le doy saludos a Deacanon XD, el cual no conozco personalmente, pero él fue el que me hizo considerar también hacer estos tipos de vídeos, por sus vídeos culeros, y para hacer el Walfa Full HD. Saludos también a Venezuela, país de donde vengo XD. Hay algunos otros juegos que podría haber mencionado, como Sonic CD, Sonic Adventure, Dynamite Addy, F0GX, y unos otros pocos más, pero supongo que esos serán para la próxima entrega sobre este tema, si es que llega a haber otro vídeo sobre diferencias regionales. Si les gustó el vídeo, ya saben qué hacer, considerando que ustedes ya habrán escuchado del típico den like, comenten, suscríbanse, donenme dinero. Bueno, olviden eso último que dije. Los volveré a ver en el siguiente vídeo, y quién sabe de qué será, pero sea lo que sea, ahí nos veremos. Hasta la próxima.